Hola, excelente jornada, gratitud y muchas bendiciones. Hoy nos estamos encontrando para hablar de mi tercer libro, El mágico camino de Ogam Etzul, en búsqueda del propósito de tu vida. Y este libro comenzó e inició justamente de mano de un proceso lleno de vicisitudes en el camino donde fui aprendiendo año tras año situaciones que me llevaron a evolucionar y a cambiar mi vida. Me gustaría comenzar con la lectura del mismo para que puedan tener en mente de qué habla el libro y de qué se trata. También voy a ir en algunos párrafos parando, poniendo un paréntesis y contando sobre eso que me llevó a escribir de esa manera o cuál fue el proceso también que viví en el tiempo o antes también, ¿no? Que por qué llevé a ese personaje, Ogam, ¿no? Que ya de comienzo les cuento que tiene un secreto, el nombre, ya pueden ir pensándolo, identificándolo, pero me gustaría compartir con ustedes este hermoso libro y estos hermosos secretos que tiene justamente este material donde vamos a ir entre todos descubriéndolos. Vamos a comenzar. En la introducción hago justamente algo personal que tiene que ver con mi niñez, ¿no? Que tiene que ver con situaciones que viví en la niñez y lo que me llevó también con el tiempo a descubrir que tenía muchas inseguridades que me habían pasado en esa etapa, ¿no? Pero después fui sanando y creciendo, como debemos hacer todos, ¿no? Porque no existen adultos fuertes, adultos sanos, con niños todavía no resueltos, con niños con problemas o con niños enfermos, ¿no? Entonces la importancia es esa, empezar a descubrirnos. El libro El mágico camino de Ogam Etzul, en búsqueda del propósito de tu vida, cuenta con un personaje que es Ogam, como decíamos recién, que sufre vicisitudes en el camino tan pequeño y tiene que salir en búsqueda de un misterio que ahora vamos a empezar a descubrir juntos, de 5 reinos, ¿no? De 5 reinos que él va a ir atravesando y va a ir pasando situaciones terribles, extremas, muchas situaciones también positivas porque él va aprendiendo de lo malo que le va sucediendo. Vamos a comenzar sin otro preámbulo. Capítulo 1. Reino de Ratpeka. Hay una frase muy hermosa que siempre la llevo y que la plasmé en el libro. De tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa. Solo tienes que dar tu primer paso. Martin Luther King. Érase una vez, hace mucho tiempo atrás, en el lejano oriente, al norte de Yemen y al sur de Turquía, existía un pequeño hermoso reino llamado Ratpeka. Un lugar donde todos los días eran muy largos y las noches muy cortas, donde la lluvia era justa y necesaria para lograr la perfecta sintonía con la naturaleza. Todas las mañanas el sol despertaba con el profundo anhelo de vestir con sus reflejos el desnudo azul del mar. En este reino no existían amos ni esclavos, las aves y los animales eran libres. Todo parecía encontrarse en un constante y perfecto equilibrio. Parece un mundo utópico, ¿no? Él comienza. El rey de Ratpeka se llamaba Larután y su esposa Roma. La pareja vivía junto a Nema, la madre del rey. Nema era una mujer muy sabia, no solo por su edad, sino por la experiencia que le había dejado la misma vida. Ellos no llevaban coronas ni trajes bordadas en oro. Vivían con simpleza, en una casa como la de cualquier otra persona del reino. Solo se los podía identificar porque los gobernantes tenían más trabajo y responsabilidades que el resto de los habitantes, ¿no? A veces cuando hablamos de reyes se nos viene a la mente la idea de oro, la idea de trajes esbeltos, ¿no? Llenos de diamantes. Bueno, Jesús fue el primero rey que nos demostró que venía a este mundo en pos de humildad, ¿no? Por eso a veces también fue discriminado, porque a otros reyes no les convenía mostrar justamente que el verdadero rey tiene que ver con el corazón y no tiene que ver con el ropaje, ¿no? Vamos a seguir.
Ellos dedicaban sus vidas con vocación y empatía a decidir sobre el futuro de las personas que debían proteger. Siempre brindaban una respuesta sensata e inmediata ante cualquier problema que surgiera bajo su soberanía. Rat-Peka era la capital de los 5 reinos que formaban la región de Dathlimu. Los reinos habían permanecido unidos desde su creación y siempre estaban dispuestos a colaborar con el objetivo de ayudarse mutuamente. Casi 400 años después de su creación, la situación comenzó a cambiar entre ellos. La traición, avaricia y el poder se habían apoderado del corazón de sus reyes. Muchas situaciones políticas, económicas y sociales crearon una enorme diferencia entre los reinos. Sumado a todo esto a la trágica muerte del rey de Dathlimu, el cual enfermó gravemente de la noche a la mañana. El rey fue atendido por muchos médicos, brujos, curanderos y hechiceros, pero nadie nunca detectó la causa de su letal enfermedad. Muchos meses estuvieron unidos en oración, pidiendo al cielo por la salud del rey. Una noche fría de agosto, el rey murió y se llevó con él todas las esperanzas de la región entera, que creía que Dios iba a oír sus plegarias y curar a su majestad. Pasaron el otoño y parte del crudo invierno discutiendo sobre su muerte, sin entender el trágico suceso. Se preguntaban si el Dios al que aquellos le habían pedido que salvara la vida del rey realmente existía. Incrédulos muchos comenzaron a escoger otros dioses y otros comenzaron a inventarse algunos nuevos. Es interesante lo que viene, a reflexionar. Cuando los representantes políticos de la región se dieron cuenta que cada reino había escogido un dios diferente, se juntaron y fueron a visitar a Airudibás, el anciano más sabio del universo. Airudibás vivía en el pico más alto de la montaña de los 5 reinos, llamada la montaña de Rinsersid. Viajaron durante 7 días hasta llegar a la cima donde habitaba el erudito anciano. Tras el largo y arduo peregrinar, luego de una semana, llegaron muy cansados y lastimados. Los fuertes y fríos vientos a tantos kilómetros de altura llegaban a quemar la piel y provocar grandes llagas en el cuerpo. Luego de recuperarse, se cambiaron y entraron en la sala del Triángulo de la Sabiduría. Una vez dentro, le consultaron al sabio de más de 100 años de edad: ¿por qué Dios no quiso escucharnos tras el pedido constante de oración por la vida de nuestro rey? Airudibás lucía una barba blanca que le llegaba casi hasta el empeine del pie. Los miró a través del espesor de sus cejas, que casi tapaban sus ojos, completamente blancos, y les dijo: a veces no es que Dios no escucha nuestras oraciones, sino que sucede lo inevitable, que por alguna razón que no todos comprenden debía suceder. ¿Y cuántas veces, no? Nosotros pensamos que Dios no nos escucha, o pensamos que el universo no nos escucha porque le pedimos cosas, pero también hay un plan estratégico divino, ¿no?, que tiene que darse de esa manera, tiene que activarse de esa manera, y nosotros no lo entendemos en este momento por nuestra mente tan finita de seres humanos, ¿no? Si yo hubiera pedido en el proceso que atravesé, en las adicciones, diferentes situaciones o diferentes cosas que pensaba que eran positivas en ese momento, seguramente quizá hoy no estaría acá, porque cada cosa que nosotros recibimos, la recibimos en el momento que estamos preparadas para recibirlo. Y hay veces que oramos y pedimos mucho a Dios por la vida de un familiar, y a veces cuando el familiar muere, nosotros pensamos que Dios no nos escuchó. No es que no nos escuchó, es que era parte del plan divino, que hoy no lo entendemos, pero en algún momento lo vamos a entender. Bueno, vamos a seguir. De esta forma se cumple su plan en la tierra para con nosotros, se hace su voluntad y no la nuestra. Todo está alineado de forma perfecta y ningún pequeño pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él no lo sepa. Todo está diseñado de forma perfecta, aunque hoy no lo podamos ver. Al despedirse del sabio, comenzaron a bajar por el camino de la montaña de regreso a la región de Dathlimu. Estuvieron discutiendo muchas horas, no conformes con lo que habían recibido como respuesta.
Lo que inició como una simple discusión siguió como una pelea y se convirtió en una masacre entre hermanos. Tan solo 2 de los 5 representantes volvieron con vida. Desde ese día ya nada fue lo mismo entre los reinos. Existían rumores de una guerra separatista inminente entre las coronas. Muchas veces ocurre que para el ser humano todo lo que está bajo el cielo, tras un largo periodo de desunión, tiende a unirse, y tras un periodo largo de unión, tiende a desunirse. Los caminos reales se encontraban muy deteriorados y casi intransitables para los carruajes encargados del comercio entre los reinos. La única conexión comercial entre ellos era a través de las embarcaciones, que eran posesión monopólica del reino de Rolab. Este reino cobraba un abusivo porcentaje sobre la venta comercial para los que querían utilizar sus embarcaciones. De este modo se hacía muy difícil seguir utilizando esta única vía marítima. Por eso los representantes de la región de Dalimu decidieron financiar entre todos la construcción de las rutas entre los reinos. Para esa difícil tarea habían confiado el trabajo a una joven pareja de arquitectos. Todos los trabajos de esta pareja habían sido impecables y siempre terminados a tiempo. Pero este último encargo sería la excepción. Días antes que terminaran la reconstrucción de los caminos reales, la pareja desapareció misteriosamente sin dejar ninguna señal. Dejaron todos los planos que habían tardado meses en diseñar, olvidaron sus ropas, abandonaron su casa y lo más preciado de todo, a su pequeño hijo, con tan solo 9 meses de vida. Algunos comentaban que habían sido abducidos por seres de otro planeta, otros decían que habían sido tragados por el monstruo de 3 ojos que nadaba por las aguas del cercano reino de Rolab. Otros hablaban que la desaparición de la pareja era la excusa perfecta para poder desatar una guerra real tan esperada por muchos. Pero nadie supo con exactitud lo que realmente había sucedido. Los sabios reyes de Radpeca y amigos de la pareja tomaron la correcta decisión de adoptar a su hijo. El nombre del niño era Ogam Etzul. Y ahí, como les dije al principio, ¿no? Hay un misterio, se esconde en ese nombre. Búsquenlo, Ogam Etzul. Busquen a ver, los que tienen también el libro en formato PDF o en formato físico, seguramente ya lo pudieron descubrir. Con tan solo meses de vida, se convertiría en el príncipe más joven de la región. En Radpeca no existían guerras ni crímenes. Los conflictos entre ciudadanos se solucionaban de la forma más justa y coherente para que todo continúe funcionando de la mejor manera. Las personas más valoradas del reino eran los ancianos. Ellos habían trabajado toda la vida para que el reino fuese tan hermoso. Ellos habían construido las bases sólidas de Radpeca. Por esa razón, el reino los condecoró de por vida y decretó que toda la sociedad contribuyera en conjunto para devolverles un poco de lo mucho que ellos habían brindado con tanto amor y sacrificio. Las mujeres jóvenes les llevaban semanalmente las mejores y más nutritivas comidas para mantenerlos fuertes y sanos. Los niños que los acompañaban por las tardes leyéndoles la parábola del libro sagrado para fortalecer su sabiduría. Los adolescentes y los hombres les llevaban leña para pasar el crudo invierno de la mejor manera. Nadie les permitía hacer colas en los comercios del reino. Se los cuidaba a los ancianos constantemente para que nada malo pudiera sucederles. Ellos eran la fuente de la sabiduría y casi todo se les consultaba, muchas cosas proponían y otras decidían. Y como hoy en la sociedad vemos a veces, ¿no?, a los ancianos, o la denominación de viejo, ¿no?, como aquello que no sirve, como aquello que está de más. Qué lástima, ¿no? Porque en otras culturas son esas personas, justamente como hablamos en el libro, que se las venera, se las acompaña, se les brinda un lugar muy importante, que tienen la experiencia, ¿no? Y también cómo puede sentirse una persona cuando le dicen viejo, cuando le dicen inservible, ¿no? Puede sentirse en muchos momentos con depresión, con sometimiento, ¿no?, olvidado, ¿no? Y qué costumbre que tenemos también en la sociedad nuestra, ¿no?, de depositar a lo que ya no nos sirve afuera,
discriminar, segregar o dejarlos en un geriátrico cuando tenemos todavía la posibilidad de poder continuar a su lado, disfrutándolos y escuchándolos. No, que no hable, que es un viejo, que no va a decir pavadas. Es totalmente diferente, ¿no? Es al revés en realidad. La única religión de este reino era el amor. Todos se respetaban y se hablaban de la misma manera. Los ciudadanos más pobres económicamente del reino de Radpeca eran sus gobernantes, porque cuando alguna persona del pueblo estaba atravesando un problema o no tenía para comer, nacía desde lo más profundo de sus corazones la responsabilidad solidaria de ayudar a cubrir sus necesidades. Todos eran ricos, porque todos eran felices. Cuando hablamos de pobreza o de riqueza, no hablamos de economía, no de dinero, sino hablamos del alma, del espíritu también, ¿no? de ese crecimiento espiritual y de ese equilibrio que se produce entre los seres humanos, ¿no? Donde hay vida, donde existe vida y no nos acostumbramos a sobrevivir. El consejo del reino estaba constituido por mujeres, hombres, niños, adolescentes y ancianos en la misma cantidad. Todos tenían voz y voto en las asambleas y eran escuchados de la misma manera. Ese equilibrio, ¿no? Una tarde el Parlamento convocó de forma urgente a los representantes del Consejo para tratar un tema de suma importancia. Las aves que siempre estaban en el reino habían comenzado a migrar misteriosamente hacia el sur. Los animales estaban desapareciendo y los insectos ya casi no existían en Radpeca. Uno de los ancianos más sabios del consejo se puso de pie y exclamó: así somos los seres humanos. A veces nos damos cuenta de las cosas que nos faltan cuando las perdemos, y ya es demasiado tarde para recuperarlas. Una gran realidad, ¿no? Como a veces los seres humanos solamente estamos con la mirada en lo material, con la mirada distraída, ¿no? En las distracciones de este mundo, pero no en lo verdaderamente importante, que es nuestra familia, que son los seres queridos, los valores, ¿no? Ayudar al prójimo. Y como cuando perdemos a veces a un familiar o perdemos a nuestra pareja, que tanto nos ayudó, que tanto nos acompañó, por decisiones a veces nuestras, por distracciones a veces nuestras, ahí valoramos, en ese momento que ya es tarde, que ya lo perdimos. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir con este maravilloso libro, Ogam, en el propósito de tu vida.